Dicen que quienes caen 2 veces en la misma trampa son tontos. Yo estoy inclinado a estar de acuerdo con esa frase. Sin embargo, sería honesto decir que yo he caído 2 veces en una misma trampa. Es más, afrontémoslo. Todos hemos caído 2 veces en una misma trampa. Y me aventuro a decir que una de esas trampas ha sido creer 2, 3 y hasta 4 veces que ciertas adaptaciones de un videojuego a una película serían buenas. Craso error. A la fecha de hoy, no ha habido adaptación de un videojuego a un film que haya sido mínimamente decente. Y si tú eres de los que piensan que Resident Evil fue una buena película, entonces sin dudas tú y yo no tenemos los mismos gustos. Ah, y hablando de gustos, tal vez deberías conseguirte uno. Sin embargo, más allá de los ejemplos atroces que podríamos nombrar y que quizá no nos basten ni los dedos de las 2 manos para enumerar, la gran pregunta continúa. ¿Por qué las adaptaciones que se han hecho de nuestros videojuegos favoritos son tan malas? ¿Por qué hoy, cuando anuncian nuevas películas basadas en nuestros juegos favoritos, se nos ponen los pelos de punta casi instintivamente? La gente argumenta diferentes razones. El guión apesta, el director de la película era una porquería, el presupuesto fue bajísimo o los actores no sabían actuar. Si tú eres de los que alguna vez pensó en una de las anteriores razones, estás en lo cierto, pero a la vez estás equivocado. ¿Por qué? Porque a pesar de que un guión, un director, un buen presupuesto y actores mínimamente decentes son importantes si se pretende dar a luz un film bueno, el hecho es, ¿estás preparado? Es imposible hacer una buena adaptación de un videojuego a una película. Así es, esta frase que acabas de oír, que más bien es una ley no escrita, impera en sí misma por encima de todas las razones enumeradas anteriormente. Míralo de este modo, es como intentar mezclar pasta con arroz. Por sí mismas, ambas cosas pueden saber muy bien, pero por el amor de Dios, no las mezcles. Suena injusto, porque sí se han hecho buenos videojuegos que están basados en películas. Riddick es un ejemplo, GoldenEye 64 es otro. Pero desgraciadamente, en cuanto a este tema refiere, el orden de los factores sí altera el producto. Pero, ¿por qué no funciona al revés? ¿Por qué no se puede adaptar un videojuego a una buena película? Estas son mis razones principales. Si tienes más, eres libre de colocarlas en los comentarios. Pero creo que lo siguiente lo engloba muy bien. El primer argumento vendría siendo que no puedes jugar una película. Esta pareciera ser una razón tan obvia que es tonta. Pero préstale atención, porque es más profunda de lo que tú crees. Por supuesto que no se puede jugar una película, pero he ahí el kit de la cuestión. He ahí el secreto. El concepto humano de entretenimiento no se da a través de una sola cosa solamente, sino en varias formas. Hay maneras diferentes de disfrutar X producto, y el gozo que obtienes jugando un videojuego y viendo una película son 2 cosas totalmente distintas. Son 2 experiencias casi opuestas. Una es pasiva, la otra es activa. Una es visual y la otra, bueno, la otra es algo más que solo visual. El ser 2 experiencias diferentes da a luz la verdadera respuesta a esta gran pregunta que nos cita aquí en este video. La experiencia que tú disfrutaste jugando a un videojuego, la experiencia que tú interpretaste sosteniendo el mando de una consola con ese videojuego, no puede ser reproducida, ni emulada, ni tampoco imitada en una película. ¿Tú creías que decir es imposible jugar una película era algo tonto por la obviedad de la frase? Sí, lo es,
Pero ten en cuenta que irónicamente la tontería la estábamos cometiendo nosotros todo este tiempo pensando que una película podía ser consumible del mismo modo en que tú experimentaste un videojuego. Diferencia del cielo a la luna, amigas y amigos. Sabemos muy bien que aquello que tú añoras del videojuego no lo vas a obtener en la película, menos cuando nosotros disfrutamos los videojuegos de maneras distintas, y lo que más nos gusta a unos de un título puede ser lo de menos para otros videojugadores, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras jugabas uno de esos videojuegos que no tienen historia, tú se la ibas inventando sobre la marcha? Yo lo hacía, y de hecho, tengo tanta imaginación que recuerdo haberlo hecho con nada menos que Grand Theft Auto 3, que era de todo menos un juego sin argumento. Eso crea algo llamado expectativas, e inconscientemente cuando ves la película de un videojuego, tú estás esperando que el guionista y el director le hayan dado el mismo enfoque a los personajes y a la historia que tú personalmente les diste. Y bien sabemos que las expectativas no cumplidas suelen causar frustración. Sucede entonces algo fatal, quedas disconforme y además enojado con la experiencia, y para poner la cereza sobre el pastel, como tú, hay otras millones de personas en nada menos que el resto del mundo, esperando cosas distintas del mismo producto. Lo anterior dicho debería figurar en el diccionario bajo la explicación de la palabra imposible. Desde la era de los 32 bits, hace ya 15 años, los creadores de videojuegos más importantes tenían algo muy claro. Los juegos de video ya no podían ser experiencias que duraran 30 o 45 minutos, como muchos títulos que hubo de Nintendo, Super Nintendo o Sega Genesis. Debían crear experiencias que como mínimo le llevaran más de 5 horas al jugador completar. Ese número ha ido aumentando con el pasar de los años, a tal punto que hoy día cualquier juego que te puedas pasar en menos de 10 horas es considerado por muy buena parte de la población gamer como una decepción y una pérdida de dinero, aun si es muy bueno. Este es algo que evitan a toda costa las compañías, porque garantiza que sus creaciones nunca salgan de las tiendas. En las películas sucede lo contrario, y más aún si se trata de películas de videojuegos, que a duras penas duran más de 1 hora 30 minutos, pues el presupuesto que se les dedica no suele ser muy alto. Toda la complejidad, el espesor de la trama argumental, de los personajes e incluso la pomposidad del libreto de un videojuego no pueden caber, ni mucho menos puede tener el mismo feeling que cuando se hace a una adaptación en un film. ¿Te imaginas meter 20 horas en 1 hora y 20 minutos? Es como triturar a un carro, pero peor, es como dejar a ese carro del tamaño del teclado de tu computadora. Espero con este breve video haber contestado a una pregunta muy antigua y muy clásica que todos los gamers hemos tenido, hemos sufrido y con la que hemos rabiado, especialmente a través de internet. Si conoces a un amigo que esté sufriendo porque no logra encontrar el film ideal basado en un videojuego, haz como los brasileños. Diles que paren de sufrir. Harías un gran favor si les pasaras este video. Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches.